¿Cómo están? Bienvenidos a Versión Completa, Política y Salud por la pantalla de Canal G Argentina. Y el tema que viene siendo ya en los últimos días un tema central que ha generado mucha polémica. Es el anuncio que realizó el gobierno de Javier Milei, precisamente de la mano del Ministerio de Salud, en cuanto a lo que sería, y lo vamos a dejar en signo de pregunta, la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer. Ellos dicen se pasaría bajo la cartera, el trabajo mucho más abierto pero concentrado del Ministerio de Salud de la Nación. Un ministerio que hay que decirlo también, ¿no? Que tenemos muchos cuestionamientos en programas que se han cortado, en el tema de vacunas y podríamos hacer la lista. O bien, ¿qué se pretende? ¿Es una motosierra cuando hablamos del área oncológica, de la especialidad de oncología, para los pacientes oncológicos? ¿En qué va a cambiar? ¿Qué hace el Instituto Nacional del Cáncer? ¿Cómo forma, capacita y acompaña a los profesionales oncólogos, mastólogos del país? Hay muchas preguntas. Quizás ahora, en estos momentos, yo tengo pocas respuestas, pero los invitados que tenemos hoy en este programa nos van a ayudar a traer más elementos, más información en base a esta situación que se ha generado, esta noticia que repercute y que genera miedo. Porque si usted está atravesando un cáncer, un tratamiento, un familiar o quien sea de su círculo más íntimo, y la palabra ya de por sí nos genera miedo, pero por sobre todas estas cosas, las decisiones políticas que impactan mucho cuando se trata no solamente de un tratamiento, de programas nacionales para personas que de pronto no tienen una obra social o que la tienen, pero que requieren otras articulaciones. Todo esto lo abordamos a partir de este momento y así comenzamos Versión Completa por la pantalla de Canal G Argentina. Bueno, ya están aquí en nuestros estudios. Por un lado, comienzo con la doctora Florencia Pérez Jiménez, quien es mastóloga, amiga de esta casa. Gracias por estar aquí, querida doc. Un placer. Gracias, Alex. Gracias. Y también presentamos al doctor Juan Gifre, que es dentro de la comisión directiva de lo que son la Asociación de Oncólogos Clínicos de acá de Córdoba, también muy conocidos. Doc, gracias por estar. El placer. Gracias, Alejandra. El placer Es mío, muy amable. Bueno, el tema está presente, ¿no? La polémica ya está instaurada, las dudas, los miedos, entre comillas vamos a decir cierre. Otros dirían, no dijeron que es un cierre, dijeron que el instituto ya no va a ser autónomo, sino que va a depender del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer. Si podemos comenzar un poco conociendo, bueno, ¿qué es el Instituto Nacional del Cáncer? ¿Qué se hace allí? El instituto, no sé si quién... Sí, por favor, siéntanse libres. El Instituto Nacional del Cáncer es el que desarrolla e implementa todas las medidas relacionadas a las medidas de políticas públicas de salud relacionadas al cáncer, también a acciones, medidas de prevención y de control de la enfermedad. Este ente se formó en el 2010 sí. Y en el 2016, por ley, se sancionó la ley, la 27.285, lo cual este ente es un ente autónomo, por lo tanto regula su financiamiento, su función, su administración. Para nosotros es muy importante, porque tiene muchísimos programas como de prevención del cáncer de colon, prevención del cáncer de mama, distintos tumores. Claro. No solamente eso, sino también da la facilidad de becas, lo cual eso es muy importante. Más de 500 becas se han dado desde el 2011 a esta fecha. Ahí, justo hablábamos en producción, ¿no? Me decía la doctora, es importante por el tema de la formación que se hace ahí, de cuestiones que a lo mejor a ustedes les costaría pagar, ¿no? Porque estamos hablando de la actualización permanente en los médicos. Más allá del papel que tiene hacia la comunidad el instituto, es muy importante esto de la formación profesional. Hay muchos profesionales que hoy dependen de becas, de subsidios para poder formarse, y el nivel académico con el que el instituto forma a los profesionales es muy bueno, es muy alto. Claro. Entonces son becas muy requeridas. Hay muchos profesionales que aplican a esas posibilidades en el área mía, especialmente en la mastología, a lo largo de todo el país. En Córdoba existen centros formadores que el Instituto de Cáncer envía para poder hacer formaciones acá, estando cerca del lugar del profesional. O sea, claro. Es fundamental en ese sentido. Y en este funcionamiento, ¿no? En estas becas, en esta posibilidad de formación, porque uno puede decir, tenemos la mayor tecnología, todo lo que vos quieras, pero los médicos nuestros permanentemente tienen que actualizarse.
el punto es estos programas. Cuando ustedes me dicen programas, y yo muchas veces pienso, uno está en una ciudad como Córdoba, la segunda más importante del país. Ahora, cuando empezás a recorrer el interior, pareciera que los programas van quedando de ciudad en ciudad y cuando llegás allá a más de 500 kilómetros ya, el programa que llega es uno, no llegan todos. Y ahí es en donde intervienen este tipo de institutos. Exactamente, esa es una de las funciones del Instituto Nacional del Cáncer, es decir, articular distintos municipios, provincias, para que llegue la prevención, la promoción del cáncer, el tratamiento, la rehabilitación del paciente con cáncer, los cuidados paliativos, es decir, abarca, pero es impresionante la cantidad de puntos que abarca el Instituto Nacional del Cáncer, que no es un invento argentino, y eso yo creo que es importante aclararlo. A ver. ¿Por qué? Porque los distintos países del mundo tienen Instituto Nacional del Cáncer, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, es decir, el primer mundo tiene Instituto Nacional del Cáncer. Y que es autónomo, es independiente de lo que sería el ministerio con un presupuesto propio. Yo entiendo que Trump no se le ocurriría, ¿no?, cerrar un Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Yo calculo que no. Aparte, esperemos, por ahora. Por ahora no, todo es por ahora. La verdad que tiene mucha fama, es muy importante el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, igual que el nuestro. El nuestro tiene reconocimiento a nivel internacional. Sí, un área de investigación muy importante. Y aparte no solamente articula a nivel interno, es decir, con distintas provincias, municipios, toda la trama de promoción, prevención de salud y demás, sino que articula con otros países. Es decir, es muy importante. Florencia. No, que estos institutos además a nivel internacional de acá bajan de alguna manera en línea, hacen guías clínicas para que nosotros los médicos podamos guiarnos sobre qué es lo estipulado a hacer y no se improvise. Eso es una ayuda para nosotros porque de alguna manera da un parámetro de calidad del trabajo que hacemos si nos guiamos según ciertas guías clínicas. Claro. Veía que Verónica Pese, la directora, presentó su renuncia también después de una reducción importante de personal y demás. A ver, entendamos esto, el paciente oncológico que nos está viendo ahora, ¿no? Primer pregunta sería, bueno, ¿y esto le puede impactar en algo? Si uno piensa en el tratamiento, en la droga, ¿qué programas tenemos acá en Córdoba que ustedes me pueden ayudar? Yo sé que la doctora tiene más experiencia con PAMI, que lo venimos hablando también, que después de ciertas modificaciones pareciera que no fue bueno, ya lo abordamos también, pero puntualmente, ¿cómo puede impactar esto en la vida de un paciente oncológico? ¿Este cierre o esta disminución, este recorte, hay que decirlo quizás? Yo creo que es importante tener el instituto porque es algo muy especializado en esta patología, que es la segunda causa de muerte en la Argentina y en distintas partes del mundo. Es decir, primero están los accidentes cerebrovasculares, los infartos, los ACV, y después sigue el cáncer. En otros países ya desarrollados, la primera causa de muerte es el cáncer. Entonces es una patología muy relevante, muy importante, que produce mucha angustia al paciente, a la familia, y tener un centro que se dedique especialmente a eso, es decir, a la investigación, porque tiene financiamiento para investigar a nivel básico, es decir, a nivel molecular de la célula, para crear estudios, para crear medicamentos, para tratar de controlar la enfermedad, lo cual eso es muy importante. Desde el 2011, más de 275 financiamientos ha dado el Instituto Nacional del Cáncer. Eso es importantísimo con respecto a la investigación. De golpe, que se venga todo eso abajo, me parece que sería muy triste. Muy triste. Muy triste, sí, para muy mí preocupante. Es un tema muy sensible, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier patología. Para el paciente, para los familiares, que de alguna manera, y eso lo vivimos en el consultorio, para ellos los minutos cuentan. Cuando te hacen un diagnóstico de cáncer, uno está esperando que inmediatamente iniciemos el tratamiento. Sí. Entonces, cualquier demora innecesaria, nosotros nos cuidamos mucho de poder evitarlo. Entonces, esto sería un problema porque la gente tiene una vivencia de lo que es la enfermedad, tal vez equivocada, a lo mejor los tiempos son otros y podemos manejarlo de otra manera, pero yo creo que psicológicamente tenemos que acompañar también esto. Aprovecho de decirles, porque ambos trabajan tanto, bueno, en el hospital italiano, doctor tiene experiencia en el ámbito público y privado, ¿correcto? Correcto. ¿Puede decirlo? Recuérdeme en qué... El Sanatorio del Salvador. El Sanatorio del Salvador, exactamente. Y el Hospital Oncológico. Y en el Hospital Oncológico. Y en esa experiencia, cuando tienen que
pedir el tratamiento, ¿no? La quimioterapia, no sé, hay un montón de situaciones. Hay un paciente que a lo mejor si va a un hospital entendemos que a lo mejor no tiene obra social. Hay otro que tiene una obra social como del Estado PAMI. Hay otro que tiene una privada, ¿no? Que tiene que pasar por autorizaciones. ¿Cómo estamos en eso hoy? En la cuestión de decir, bueno, arrancamos el tratamiento, llegan a tiempos, no llegan. Escucho muchas veces que me ha pasado a mí con personas, ¿no? Que la droga llegó cuando el paciente había muerto. O sea, es fuerte decir esto. ¿Cómo estamos hoy? El problema más que todo es a nivel del público, porque, por ejemplo, nosotros pedimos la medicación por un sistema que en 72 horas ya tenemos el medicamento. Es decir, la provincia de Córdoba, las drogas por lo general llegan en tiempo y forma. El problema es cuando tenemos que pedir medicamentos de alto costo, que son medicamentos mucho más caros y en teoría esos medicamentos de alto costo los cubre Nación. No solamente acá en Córdoba, sino que de otras provincias. Claro, el medicamento de alto costo ya pasa por sería el Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente. Bien. Que está dividido en dos. Uno es el Banco de Droga de Nación y el otro es DAPSE. Son siglas, pero son dos organismos distintos. Bien. Uno generalmente pide el medicamento al Banco de la Nación. Demora 20 días, un mes, para que Buenos Aires, el Banco de Droga, nos responda que nos rechacen los medicamentos, porque tiene muy poquitos medicamentos. Entonces ahí hay que pedirle la medicación a DAPSE. Ahí hago un paréntesis, o sea, el Banco de Drogas de Nación, que debería proporcionar las drogas de tratamientos más complejos o más costosos a pacientes oncológicos, ya de por sí está desfinanciado, lo voy a decir yo y quizás que me llamen y se enojen conmigo, pero si tiene poquitas drogas, ahí lo rechazan. ¿Qué pasa con eso cuando lo rechazan? Y ahí nos llegan los papeles y tenemos que volver a pedirlo a DAPSE. A DAPSE. DAPSE demora 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Y el paciente en estos momentos qué está haciendo? Y eso es un problema porque el paciente está deambulando, se angustia, hay ansiedad, es decir, altera todo el círculo familiar porque no llega la medicación. Y hay enfermedades que por ahí uno puede esperar, pero otros medicamentos que necesitamos urgente empezarlos cuanto antes. Y entonces no podemos empezar 5 meses después un tratamiento. No, y me imagino que son pocas las personas en la desesperación de decir, bueno, lo pago hasta que llegue. Supongamos, pero estamos hablando de medicamentos que son muy caros. ¿Muy caro cuánto? Para que la gente tenga idea, Hablamos de millones, qué sé yo, 16 millones un tratamiento por mes. Es impagable. Claro, ¿quién tiene eso? No, no hay forma. Entonces, me angustia y esa demora, saberlo. Y antes DAPSE, que es de Nación, tenía sucursal en distintos lugares. Por ejemplo, acá tenía una sucursal acá en Córdoba. Estaba creo en la calle Chacabuco. Bien. La cerraron, como cerraron distintas sucursales en distintas provincias. Entonces el paciente queda bollando Dios ahí porque no está sabe en a quién todas partes, reclamar. pero atiende en Buenos Aires. Volvemos a centralizar todo. Entonces de ahí hay que volver a mandar los papeles. El tiempo. Desde Buenos Aires es toda burocracia y demora. ¿La experiencia de PAMI o en tu experiencia? Bueno, el problema de esto es de que se pueden empujar las indicaciones terapéuticas, porque si uno, siempre el abordaje del cáncer es tratado de manera, o intentamos que sea de manera multidisciplinaria en todas las instituciones hoy en día en el país. Siempre hay un cirujano trabajando codo a codo con el oncólogo, con el especialista en diagnóstico por imágenes, con el patólogo. Se forman equipos que entre todos nos apoyamos y tomamos decisiones. No queremos llegar a la circunstancia que si este paciente tiene una indicación de comenzar el tratamiento por la quimioterapia para luego recibir una cirugía, luego la radioterapia, tengamos que invertir alguno de esos procesos e iniciar, por ejemplo, con una cirugía, porque a lo mejor tenemos turno de cirugía más rápido que el tiempo que llegan las drogas. Claro, poniendo ya digamos, bajándonos del plan A, digamos, o sea, de lo ideal. No hemos llegado a eso, no queremos llegar, pero sí hay preocupación, por supuesto. Particularmente con lo que está sucediendo con PAMI, estamos viendo más gente afiliada, o la gente que antes podía pagar una prepaga, ahora está utilizando el beneficio y dejan la prepaga para pasarse al PAMI. Entonces estamos como con mucha sobredemanda y con todo lo que conlleva esto, y además vemos por parte del PAMI
como una auditoría mayor, que me parece perfecto que así sea, pero que retrasa un poco los tiempos. Sobre todo, una auditoría doble en el tema oncológico implica problemas de burocracia que no deberían estar. A ver, en esas auditorías, y me parece perfecto tocar este tema también, porque una de las justificaciones que justificativos, perdón, que utiliza el gobierno nacional es que habrían detectado compras, digamos, con sobreprecios o una situación de tener un stock pero seguir comprando y demás. Bueno, no salió nadie del instituto, que obviamente me encantaría para poder aclarar esa situación y conocer. El tema de la auditoría en un paciente oncológico. Acá nosotros hemos tenido causas, situaciones judiciales, ¿no? De los pacientes oncológicos, digo, los tratamientos, los medicamentos. Es fácil, no sé si es la pregunta correcta, es fácil llegar a considerar una situación de estas, de decir, de situaciones de fraude en medicamentos tan específicos. No sé si me explico, pero yo digo, un medicamento oncológico no lo tiene cualquiera, uno lo tramita a la farmacia, pasás por un recorrido enorme hasta llegar a que te llegue. Ustedes tienen mejor experiencia. ¿Se exagera en la auditoría o no? Yo creo que auditoría debe haber. Comparto en eso. Es indispensable, es decir, hablan de 400.000 dosis de morfina, que habría que verlo, ¿no es cierto? Pero a mí me parece raro, pero yo creo que, supongamos que existe y puede existir, Sí. yo creo que hay que mejorar los mecanismos para que eso no vuelva a pasar, pero no cerrar un instituto por dicho problema. Con respecto a veces a la auditoría, uno nota que hay obras sociales que es como, siente uno que ponen palos en la rueda y van demorando la autorización. Porque es muy difícil, tenemos que mandar siempre el informe del patólogo, el informe de las tomografías, del imagenólogo, el informe del mastólogo, del patólogo, del oncólogo, es decir, hay que fraguar un montón de sellos, de firmas, es muy difícil. Claro, tendríamos que estar hablando de una organización, claro, como uno dice, ¿no? Tal vez con los medicamentos pudiera ser a lo mejor un poco más fácil, pero a la hora de la cirugía, Alejandra, no se explica esta doble auditoría de, a ver, si una señora tiene un diagnóstico de cáncer de mama y tiene que operarse y hay que hacerle una mastectomía, ¿cómo podríamos fraguar esa información? Claro. Sin embargo, nos rechazan la cirugía con fecha ya programada y todo porque falta una tomografía, algo de un papeleo que es fácil de comprobar que se indicó por las razones correctas. A veces se sienten ustedes, los profesionales de la salud, y quizás hablen por ustedes, subestimados muchas veces por estas decisiones que atraviesan, ¿no? Su actividad lo atraviesa también la decisión política, la situación de las políticas sanitarias que se puedan bajar. ¿Se sienten como...? No sé si subestimado, sino que yo creo que desgasta todo esto, porque viene el paciente angustiado, uno se encariña, somos seres humanos. Se convierten en, después de Dios siguen ustedes para un paciente oncológico. El paciente llora en el consultorio, llora la familia, y bueno, y uno por ahí está como atado porque depende de la auditoría de Buenos Aires. Entonces eso yo creo que va desgastando al profesional, ¿sí? Porque son todas trabas. Son todas trabas. Es como uno también se siente un poco impotente, ¿no? Porque sabemos que es un gran sistema, pero humanamente nosotros nos ponemos a disposición. Entonces, cuando vemos alguna traba, y bueno, que me llame el auditor, que yo le explico por qué tanto papel de ida y vuelta. Si hay alguna duda, que me llame. Que me llamen. Claro. Nos mostramos disponibles para que estas cosas, digamos, no sucedan. Los meto un poquito porque, bueno, el tema está planteado, ¿no? Y eso va a ser una decisión que nos excede a nosotros, más allá de lo que podamos conversar, y creo que hay mucha preocupación entre sus colegas de qué va a pasar. Seguramente hay que dejar que esto corra y ver realmente cuál es el ajuste realmente y si la palabra es eliminación o no. En el ámbito del cáncer propiamente dicho, médica mastóloga, médico oncólogo, ¿cómo estamos a nivel país y a nivel cáncer en el sentido de cáncer de colon, cáncer de mama? Un poco, no sé si las estadísticas actualizadas, pero ¿hay cada vez más pacientes o hay cada vez más personas que caemos a controlarnos y de pronto nos damos con una mala noticia? Generalmente acá lo que vemos en Argentina es que ha aumentado el cáncer,
pero también ha aumentado porque haya aumentado la detección, los métodos de screening, de búsqueda o tamizaje, es decir, lo detectamos cada vez más temprano. Cosa que antes a lo mejor no pasaba eso, y yo creo que también eso ha aumentado la incidencia del cáncer. ¿Y se modifica la edad también? Sí, hay cáncer, hay cáncer que cada vez está en pacientes más jóvenes. ¿Sí? Sí, como sí, por sí. ejemplo, bueno, el cáncer... Cáncer de mama es una realidad. Sí. Cáncer de mama es uno de los que vemos cada vez, pacientes por debajo de 40 años. Lo tradicional que fueran mayores de 50, por eso utilizamos la mamografía para empezar a detectarlo tempranamente a los 40 años, y estamos viendo cada vez más frecuentemente por debajo de los 40 años. Y estas guías clínicas que recién decían, me quedo pensando, van teniendo modificaciones. Digo, si se empieza a detectar, si la incidencia estamos viendo que hay mujeres de 40 con tumores, ya sea benignos, malignos, bueno, empezar a hacer estos estudios antes. ¿Se está cambiando esto también? ¿O depende de los médicos? Les cuento esto y agradezco un montón, reitero la presencia de ustedes. Una cosa a veces es concurrir a un médico aquí, en la capital, otra cosa es que me llaman del interior y me dicen, no. En mi familia me pasó, mi médico me dijo que hasta los 50, mi hermana, por ejemplo, hasta los 50 no me haga mamografía. ¿Pero cómo? Si a mí me pidió mi médica a los 36 porque somos hijas de mamá adoptada y no sabíamos, había dudas y demás. A veces son distintas las formas, las guías son necesarias para hacer una bajada general, cada uno en su experiencia, si me puede compartir. Las guías sirven justamente para eso, para unificar, eliminar diferencias, ser objetivo con algo. También es cierto que en los diferentes países hay intereses económicos de por medio y que tiene que ver también con la estadística de cada país. En los Estados Unidos hay entidades que siguen promoviendo la mamografía después de los 50 años, porque es otra población. Tienen un sistema de llamado a los pacientes y los pacientes van, o sea, se aseguran de alguna otra manera de que la gente se haga el estudio. También tienen un límite desde hasta cuándo hacemos la mamografía, y sabemos que el cáncer de mama va aumentando. Si yo tengo 80, 90 años, tengo más posibilidades de las que tenía antes de tener cáncer de mama. No debería discontinuarse el control. Pero por supuesto, costo-beneficio y hacerle a todas las mujeres de 90 años la mamografía es algo costoso. Entonces cada país tiene su política que también de alguna manera interpela lo que son estas guías. Doctor. Totalmente de acuerdo con Florencia, y para eso sirve el Instituto Nacional del Cáncer. ¡Ah, qué buen resumen! Porque es lo que nos sirve. Nos dice cómo está la Argentina, cómo está nuestra población. Sí. ¿Cuándo debemos hacer la mamografía? ¿Cuándo debemos hacer el Papá Nicolau? Es decir, para eso sirve el Instituto Nacional del Cáncer, y es fundamental que no se cierre. Que nos permite esos estudios para que ustedes puedan aplicarlos, ¿no? Digo, es que nos da la brújula, es la brújula. Es la brújula. El Instituto Nacional del Cáncer debería ser la brújula. Bueno, qué buen título me acaba de dar a nivel periodístico, es la brújula. Yo creo que hay ajustes, ahora que estamos con la palabra ajuste, que a lo mejor hay que hacerlo, pero yo creo que no hay que hacer tanto motosierra, y me gusta más a mí usar la palabra bisturí. Bisturí. Como médico. Claro, porque es como más preciso. Más preciso. Bien, me gusta. Bueno, estamos llegando al final. La verdad que es un placer. Esta charla continuaría. No quería tantos números, sino esto, ¿no? Precisamente desde la experiencia plena, desde el análisis, esto va a seguir, lo vamos a seguir de cerca, y ojalá que nuestro próximo encuentro no sea de los recortes y las necesidades, ¿no? De lo que pueda generar esta decisión, sino realmente de considerar que, bueno, que quizás pudo haber sido una buena decisión bien manejada. ¿Alguna conclusión final? Lo que quieran compartir, lo que quieran agregar. Seguramente del otro lado hay pacientes de ustedes también, así que... Justamente que ojalá nos convoque las buenas noticias del Instituto Nacional del Cáncer, una nueva clave en la investigación, en un nuevo aporte a la docencia, y confiemos en que así va a ser. Doctor. Yo creo que sí, que hay que tener esperanza, hay que confiar en Dios también y hacer todo lo posible, y ojalá que no se cierre, y a lo mejor haya algunas modificaciones, pero que no se cierre. Es decir, yo creo que hay que reforzar todas las medidas que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, las acciones, articular más sus medidas, sus programas, pero no cerrar. Así es. Gracias. Nombró a Dios y soy muy creyente. Y a ustedes del otro lado, gracias. Y a aquellos que nos están viendo, alguien que esté atravesando un tratamiento oncológico, la fe, como bien decía el doctor, la fe que mueve montañas, el creer, el estar.
siempre digo, ¿no? El saber que muchas veces ustedes sepan que están en la oración de muchos de los pacientes, ¿no? Exacto. Porque uno les pide en ese momento que el doctor sea clave en este tratamiento. Y he pasado eso en la familia, así que hoy Camila está a punto de cumplir 20 años, una leucemia, el doctor Holman, la doctora Berreta, siempre les voy a estar agradecido, pero solamente el que lo pasa sabe de qué se trata. Así que gracias. A ustedes del otro lado, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, no pierdan los abrazos, no pierdan el reencuentro. Los datos y las claves para estar informados, suyas son las conclusiones. Y recuerden, pese a todo lo que pasa, cuidar eso, ¿no? Los afectos, el corazón, la salud. Hasta el próximo programa.